las personas inteligentes reflexionan, preguntan, dudan, incomodan y los demás opinan. Y como vosotros sois del primer grupo, me habéis enviado dudas, preguntas acerca de lo que comenté sobre la primera viñeta. Y antes de pasar a la segunda me ha parecido interesante comentaros las respuestas que os di, pues agruparlas y hacer el segundo vídeo de estas viñetas a partir de esas preguntas, ¿vale? Entonces vamos a ver qué preguntas habéis hecho, muy buenas, muchas de ellas. Las voy a ir respondiendo rápidamente, pero algunas de ellas pues, nos llevarán toda una vida de pensarlas en profundidad. Y son, de hecho, casi las más interesantes en nuestro campo. Así que, pues nada, comenzamos. Yo he seleccionado estas, las leo rápidamente y pasamos, ¿vale? ¿Por qué no existe un sistema unificado? Se refiere al tema informático que comenté, de la historia clínica compartida o historia clínica electrónica. ¿Qué quiere decir con matiz antiético en los cursos clínicos? Ahora lo explicaré. ¿Qué impacto real tiene una intervención de 20 minutos cada mucho tiempo? ¿Debería un psicólogo tener formación médica para derivar mejor? ¿Cómo trabajar con pacientes con bajo insight y poco tiempo disponible para intervenir? ¿Cómo se establece causalidad diferencial? Porque en la viñeta hablábamos de que la sintomatología de la señora pues podía ser causa de por lo menos dos cuestiones, ¿no? Y por último, ¿cómo influye la hipótesis que se comparte al paciente? La capacidad performativa, ¿vale? De nuestros diagnósticos o nuestros marcos explicativos más generales, cuando no usamos diagnóstico psiquiátrico, ¿vale? Vale, historia clínica electrónica. Bueno, esto a lo mejor os sorprende a muchos, por eso preguntasteis, ¿no? ¿Cómo no va a haber una misma historia, ¿no? Bueno, pues esto, las causas son históricas y complejas y varias, pero en resumen, esto viene dado porque las transferencias de las competencias se hicieron desde el 80 y pico hasta creo que acabó el proceso en el 2002. Entonces, en España tenemos no solo un sistema nacional de salud, es como si tuviéramos 17 y cada comunidad autónoma se gestiona. Sí que es verdad que hay leyes marco, pero en realidad tienen bastante autonomía para gestionarse y, entre otras cosas, pues tienen autonomía para contratar a los proveedores de sistemas informáticos, ¿no? Pues cada una la suya. Entonces acaba habiendo mínimo un sistema para atención primaria y otro para atención especializada. Y la coordinación entre esos dos sistemas informáticos no siempre es bueno en todas las comunidades. Y cada uno de estos sistemas puede ser de un proveedor diferente. Pero lo que sí que es seguro, o se cumple casi siempre, es que entre comunidades no tiene por qué coincidir ni el sistema informático ni, por supuesto, está coordinado, ¿eh? Ese es el primer problema. Pero claro, hay que juntarle que hay sistemas concertados y privados. Entonces, en una comunidad autónoma, por ejemplo, con muchos proveedores concertados, como Cataluña, pues cada uno de ellos puede tener una historia clínica particular en su sistema informático, que es ciego no solo a las otras comunidades autónomas, sino es ciego, esa historia es ciega entre los diferentes hospitales, ¿vale? Hay esfuerzos por hacer compatible no, se llama interoperabilidad, y hay esfuerzos políticos y administrativos para que se vaya homogeneizando, pero en resumen, tú te vas a tu comunidad autónoma y no existes como paciente ni saben nada de ti. Entonces aquí se produce un montón de, aparte de una discontinuidad, en la asistencia, que eso incumple uno de los principios médicos básicos, pues duplicación de gastos y bueno,
y una serie de circunstancias para el paciente y para el médico que no son nada deseables. Pero no hace falta que te muevas de comunidad autónoma. Esa descoordinación también se da dentro de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, esta es la explicación rápida de por qué este problema. Básicamente porque tenemos 17 sistemas sanitarios diferentes. Matizándolo, ¿eh? Bueno, llevábamos tiempo reclamando eso, con la boca pequeña, porque casi siempre nos quejamos de otras cosas. Pero esto depende mucho de que haya cierta centralidad, y es justo lo que no tenemos. Hay ejemplos de países europeos, también medio federales, que pueden tener, o sea, que sí que han hecho ese esfuerzo y tienen una especie de historia clínica electrónica homogénea, ¿no? Uniforme para toda la región. No es el caso, ¿vale? Entonces, esta es la respuesta rápida a la pregunta esa. Vale, cursos clínicos antiéticos. Sí, a lo mejor lo expliqué como rápido. No es solo cuestión de objetividad, y a lo mejor el ejemplo no sé si es del todo adecuado, pero sería como si tienes que imaginar que mientras escribes el curso tienes a 4 o 5 abogados leyendo el escrito. Está el abogado del paciente, el abogado de los médicos que puedan leer eso y que tú puedas escribir sobre ese médico que ha atendido a ese paciente. Está el abogado de algunos familiares que puedas nombrar. Está el abogado del hospital, por si cometes alguna negligencia. Bueno, ya te puedes imaginar cuántos abogados puede haber más, ¿no? Entonces, el curso clínico que acaba siendo debería ser útil también de forma asistencial, y en nuestra rama no se puede ser tan objetivo, no hay pruebas. Bueno, no hay pruebas, sí que hay pruebas, pero vamos, que no. Nos cuesta un poco más hacer eso, de objetivar lo que ha pasado en consulta y lo que le pasa al paciente. Y eso con eso me refiero con el tema de cursos clínicos antiéticos. Y eso es un arte que se va aprendiendo al cabo de los años. Y yo ya dije que a mí se me da muy mal, porque, claro, si quieres hacer psicoterapia, pero ser objetivo, por ejemplo, con la exploración del estado mental del paciente, hay cosas que sí, ¿no? El plan terapéutico que tú te propones, los objetivos terapéuticos, eso sí que lo puedes escribir tranquilamente. Pero si cuando quieras describir conducta o fenómenos clínicos o temas relacionales, claro, depende también desde qué enfoque trabajes, aún más complicado, porque si te usas a ti misma como diagnóstico para el proceso terapéutico, ¿no? El análisis de la relación, por ejemplo, tal, pues es muy difícil en 3-4 minutos, que es a veces lo que tienes disponible, yo calculo, en mi caso, para hacer un curso clínico, pues bueno, tienes que hacer aquí maniobras y para no pisar callos. Casi siempre no pasa nada con los cursos clínicos, pero aquí el problema es que puede pasar. Y creo que no lo comenté, pero el curso clínico lo puede pedir siempre, lo puede solicitar siempre el paciente, siempre que quiera, y se le va a dar literalmente palabra por palabra lo que ha puesto todos los profesionales, excepto algún campo que en algún sistema informático queda oculto y son como comentarios personales que se hace el profesional para sí mismo, se lo guarda y solo lo puede ver él, ¿no? Pero el resto de la historia la puede solicitar siempre el paciente. Yo me he encontrado con casos con que no acaba denunciándose ni nada, pero sí que hay una ruptura de la confianza, ¿no? Con los facultativos, porque en los cursos pues hay cuestiones que se entienden perfectamente, ¿no? Y incluso no hace falta ni pedir la historia. He puesto ahí una frase literal, pero la he transformado para que no se pueda identificar, ¿no? Pero la paciente se acordaba literalmente, palabra por palabra, lo que había puesto. No sé si era en algún informe, no sé dónde lo vio, pero lo recordó para toda la vida. ¿Por qué? Porque se trataba de un doctor que decía esto cuando a los pocos meses murió uno de sus familiares, que era del que hablaba, ¿no? Este profesional. Entonces,
Posible neurosis de renta. Parece ser que cuando abandona el recinto hospitalario le disminuyen los dolores hasta casi desaparecer. Esto, por ejemplo, también pueden haber matices éticos sin que haya matices legales. Puede que la frase no tenga matices legales por donde cogerlo, ¿no? Que no nos pueda pasar nada por escribir algo así, pero puede ofender. Y claro, nos creemos que los pacientes son tontos, pero que sufran no quiere decir que sean tontos. Entonces cuando leen, pues pueden interpretar exactamente lo que quisimos decir, que aquí está claro lo que quiso decir el médico. Ya os iré poniendo ejemplos de cursos clínicos o similares, que yo también escribo, los escribo fatal, sinceramente, porque se me hace un lío en la cabeza de todo lo que quiero, de cómo pensar, o sea, de lo que estoy pensando en el caso. Hay como varias capas, o sea, puedo estar pensando en muchas capas y claro, a la hora de escribir me siento de que si soy demasiado objetivo y demasiado frío, no estoy recogiendo todo lo que he pensado y sentido en consulta. Estoy escribiendo pensando más en que lo va a leer X personas cuando en verdad al final no lo acaba leyendo nadie. Entonces le digo, bueno, si no lo lee nadie, pues lo escribo para mí. Pero claro, si lo escribo para mí, tal. Entonces, os digo esto abiertamente porque seguramente os pase y algunos de vosotros sois residentes. Entonces, bueno, pues que sepáis que a un adjunto le sigue pasando esas cosas a diario y sigo modificando, intentando cambiar siempre, pero no he encontrado la solución para los cursos clínicos, ¿vale? No sé si era el mejor ejemplo. Bueno, yo creo que sí que se ha entendido. Ya me diréis si os ha parecido ilustrador este ejemplo, pero pondré más evidentes. O sea, cursos clínicos donde puede ser antiético, ¿vale? Vale, esto era la pregunta de la intervención de 20 minutos cada cierto tiempo, vale. Respuesta rápida, pero no quiero alargarme demasiado. Llevo 12 minutos, venga, vamos a hacerlo rápido, porque sé que os agobia los vídeos largos. Ninguno, puede que no tengamos ningún impacto negativo. Retraumatización en los servicios públicos. Hay un artículo estupendo de Ana Moreno y Alberto Fernández Liria. Bueno, pues ponéis esas tres palabras, o sea, los dos autores y retraumatización en Google y os sale el artículo. Y puede haber impacto positivo, pero no lo hay de la especie que leeréis en PubMed o que habéis estado leyendo en manuales académicos donde está la eficacia probada, porque no es el mismo setting, no es el mismo contexto terapéutico, no estamos haciendo sesiones semanales o quincenales, o la gran mayoría no son semanales ni quincenales y no tienen, no está tan cerrado el setting por un montón de motivos, ya dije algunos en el primer vídeo. No hacemos 10, 12 sesiones, bueno, no tiene nada que ver con los estudios de eficacia. Entonces, yo con los años, ahora voy a decir cómo creo que sí que podemos hacer, tener un impacto positivo en el paciente, pero nada tiene que ver con la palabrería que estudiamos aquí y allá, en manuales de psicoterapia súper bonitos. Bueno, yo creo que creo que el factor positivo que veo que se repite más es el hecho de tener a alguien que acabo simbolizando, es decir, que yo entre consultas lo imagino, pienso en él o en ella en ciertas circunstancias y eso me ayuda a cambiar ciertos aspectos de mí o de la situación y me ayudan a sobrellevar el tema o el síntoma o conducirme mejor o afrontarlo o lo que sea. Y esa simbolización es casi mágica, o sea, explicar de cuándo se da y cuándo no, pues depende de un montón de factores, que eso a lo mejor sí que tiene sentido leer sobre factores comunes y todos estos estudios, ¿vale? Eso es lo que yo al menos personalmente es lo que he notado más, ¿vale? Lo de la segunda familia es porque, claro, hay pacientes que están tan aislados y tienen las redes tan rotas que el impacto positivo se establece simplemente porque tú eres alguien que le está mirando a los ojos durante un ratito, asiente, no le da el consejo directo y por unos minutos, aunque tú no hagas nada, tiene la sensación, y además lo verbaliza, de que por fin se siente comprendido. Y tú no has hecho nada, ¿eh? Tú has estado ahí. Claro, esto lo acompaña una liturgia, ¿no?
un contexto alrededor del terapeuta, pero también los factores personales del terapeuta, ¿no? Que ayudan a que acabe sintiendo eso el paciente. Eso, a lo mejor os llama la atención los que no habéis trabajado nunca con los pacientes, pero eso lo sienten muy poco las personas en general, o al menos las que vienen a consulta. O esa es mi experiencia. Entonces yo estoy ya sesgado, porque yo solo me relaciono con pacientes prácticamente. Bueno, con compañeros, amigos, opositores y tal, pero como que la gente normal que no va a consultar, no sé si tiene esa experiencia o no en la vida real, no sé si tiene buenos amigos o familia o redes de apoyo. Yo entiendo que sí, pero eso es una ficción que me hago yo. Pero lo que sí que sé es que los pacientes que atendemos no lo tienen. Y cuando tienes a alguien agradable, que parece que entiende de lo que habla, aunque no tengamos ni idea, pero lo parecemos, y parece que esa persona te entiende, te capta, y hay como resonancia personal, yo creo que eso es lo que el factor de mayor impacto positivo que puedo rescatar de lo que hago todos los días, que no es poco, pero no me creo en nada de las eficacias, ni estoy harto ya de leer artículos de evidencia para aquí y para allá. Bueno, ciencia ficción. No, yo no digo que no haya unidades que se trabajen así y que acaben desarrollando todo eso. Yo no lo he visto jamás. Entonces, bueno, pues yo hablo de lo que creo que de lo que funciona cuando funciona. Luego, he puesto intervenciones breves eficaces porque depende si el síntoma está muy circunscrito o tú te las apañas para que al caso acabe en ese síntoma, ¿no? Porque tú puedes hacerlo, ¿eh? Tú puedes redirigir para que la demanda acabe siendo ese síntoma. Hay técnicas concretas que sí que pueden neutralizarlo, ¿vale? Pero esos son los menos casos. Y eso, hay enfoques. El conductismo también se podría hablar aquí, también puede ser directivo en este sentido, pero bueno, la estratégica breve, este tipo de enfoques que parten de la sistémica. Yo he trabajado por ahí también, en esa línea, y también he visto cambios o sea, impacto real con este setting de 20 minutos cada mucho, ¿vale? Digo 20 porque no son 30, ya lo expliqué la otra vez, no son 30 minutos toda la sesión, la que tengo disponible, ¿vale? Y luego también, claro, el impacto real viene dado por perfiles terapéuticos de trinchera, me refiero trabajadora social, enfermería y terapeuta ocupacional. Estas personas, y hay equipos, en Cataluña por ejemplo hay muchos equipos de psicólogos y psiquiatras que trabajan en la comunidad real, en las casas de las personas, ¿vale? En el barrio, pero generalmente no es así. Y entonces me refiero con esos perfiles porque nosotros, claro, pensamos en qué es lo que hace el psicólogo, qué es lo que hace el psicólogo, qué es lo que hace el psicólogo. No, es que es un equipo de salud mental y muchas veces el impacto no se da por nuestros 20 minutitos, sino por lo que nosotros activamos, no solo en el equipo, que también, sino en la comunitaria, ¿vale? Luego hablaré en otra pregunta sobre eso. Rápidamente. Ninguno, negativo, y el positivo está... no sé cómo decirlo, pero es diferente de lo que leéis en los manuales, me parece a mí. Formación médica, ¿es necesario para derivar? Bueno, rápidamente, ¿cómo no? Somos facultativos, ¿cómo no vamos a tener formación médica? Claro, porque se entiende por médica. Para eso estudiamos psicobiología, psicología fisiológica. Bueno, gente que trabaja obviando esas dimensiones y de hecho se habla abiertamente de que nosotros nos tenemos que ocupar de la esfera psicológica. Esto es un problema ontológico, epistemológico, que no creo que tengamos la mayoría de nosotros, o te la tienes que buscar por tu cuenta, la formación necesaria para discutir eso. Entonces yo escucho a catedráticos que defienden eso, que el psicólogo se tiene que dedicar a la esfera psicológica, y esto es muy debatible. Bueno, eso, no solo para derivar, yo creo que sí, sino que para comprender, no solo para saber derivar aquí y descartar organicidad y este tipo de discursos. Y el mito del biologicismo es esto, es que hace mucho daño el estar criticando todo el rato la psiquiatría por esa parte. Es que la psiquiatría tiene tanto por criticarle que reducirlo a biologicismo es terrible, y además manchas al biologicismo de verdad. Pero eso ya iremos hablando en algún momento. Pero bueno, la respuesta rápida es que ¿cómo no vamos a tener información de eso? Y no solo de información técnica, sino información histórica. Es que estamos trabajando en un sistema nacional de salud como facultativos, tenemos como compañeros a médicos y trabajamos en sistemas sanitarios. Hombre, creo que nos falta mucha formación también histórica y antropológica médica, ¿eh? Y de la misma forma también, por ejemplo, con el conocimiento de las funciones exactas que hacen trabajador social, enfermería
y terapeuta ocupacional. Vale, ¿cómo trabajar con pacientes con bajo insight y poco tiempo? Pues es parecido a lo del impacto, porque, bueno, una de las paradojas de la psicoterapia es que cualquier enfoque psicoterapéutico, tú te compras un manual de constructivismo, de apego y trauma, de mentalización, de TREC, de psicodinámica relacional, o lo que sea, sistémica. Entonces, te encuentras con unos tochos hipercomplejos que cuesta a veces que el clínico se pueda leer eso y entenderlo, asumirlo, practicarlo deliberadamente, asumir eso, como para que luego tú eso lo tengas que transmitir de forma con mucha pericia y que el paciente sepa elaborar todo lo que tú pretendes que elabore. Entonces, todo esto requiere de una capacidad cognitiva mínima, ¿sí? Y nuestros pacientes son hounds, que esto no me acuerdo dónde lo leíamos, esto está en el PIR, ¿no? No me acuerdo mucho, pero estaba en la TREC. Esto creo que era la crítica que se le hacía a la TREC, ¿no? De que la eficacia suya de Albert Ellis era porque estaban sesgados los pacientes que atendía, ¿no? Pero en la pública, un gran porcentaje de los pacientes es lo contrario, no son ni atractivos, ni verbales, ni inteligentes, ni sociales, ni verbales. Y si lo fueran, seguramente pues no estarían en consulta. Así de claro. Entonces, ¿cómo trabajar con hounds en lugar de con Javis? Pues aquí es donde aquí mi crítica a esto de la psicoterapia, que me encanta leer, pero luego hay que bajarla tanto que yo creo que es mucho más potente al final intervenciones, como decía antes, reales, como más intensivas. Le llaman conductistas, es como cuando no hay algo verbal, se acaba reduciendo a que es una intervención más dirigida, contextual, conductista. No me gusta llamarla así porque en verdad se mueven otras muchas más cosas, pero me refiero que creo que ahí el trabajo real del psicólogo clínico, psicóloga clínica, que no es solamente psicoterapeuta, de hecho, gran parte de tu día de trabajo no consiste en ser psicoterapeuta, es lo que nos gusta leer de eso, nos gusta formarnos de eso. Nadie insiste mucho en esto, en esta idea, yo sí, porque creo que es así. Entonces, tus funciones son mucho más, abarcan mucho más que el ser psicoterapeuta. Y yo creo que esas otras funciones son las que ayudan a este tipo de pacientes y no la psicoterapia de altos vuelos en las que tú ayudas a simbolizar todas las experiencias, a mejorar el desarrollo personal, a incrementar no sé, la autonomía y la libertad y la capacidad para comprender fenómenos interpersonales. Bueno, pues podríamos poner aquí objetivos concretos de cada psicoterapia, ¿no? Bueno, pues eso está bien para algunos perfiles, no digo que no. Sobre todo creo que los que más consumen este tipo de elaboraciones y de enfoques somos los propios psicólogos, cuando vamos también nosotros a psicoterapia, pero la población no está para eso, la verdad. Creo, estos son mis ideas, por eso hago yo el vídeo. Y lo del juego del teléfono es esto, porque claro, tenemos otras funciones. Y ya iré hablando también con otros casos, ¿vale? 23 minutos. No sé si habrá aguantado alguien más. Vale, como la viñeta 1 tenía que ver un poco con lo de el diagnóstico diferencial entre causas psicológicas y causas orgánicas, si es que se puede hablar de eso, de esa distinción, y yo usé el término de un perro puede tener piojos y pulgas al mismo tiempo. Claro, me preguntaba un opositor, ¿cómo asegurar que es una causa y no la otra? Aquí hay que... yo recuerde, no nos enseñaban mucho diagnóstico diferencial, no nos enseñan, quiero decir, no sé si hay algún capítulo nuevo de Fonseca que hable de eso, yo me temo que no. Yo donde he aprendido eso es con Bunge, por ejemplo, o estudiando epistemología. Os recomiendo mucho el libro ese, Filosofía para Médicos, pero hay muchos más. Vale. Cuando tú hipotetizas una causa, en realidad ni usas inducción ni deducción. Lo que usas es abducción. Vale. Esto, como ejemplo, para que se entienda rápido, es... no sé cómo se llama esos tipos. Yo he puesto juego del misterio lógico, que es aquello de...
se encuentran dos peces muertos, no eran dos peces, era como María y Pepe, ¿no? En un charco de agua. Claro, los peces era la solución. Qué malo estoy contando cosas. Pero bueno, estos misterios en los que hay una escena y tú tienes que retrotraerte y preguntar cuestiones y el que sabe la solución te tiene que decir sí o no, simplemente. Y tú tienes que ir haciendo preguntas. Esas preguntas, el que es bueno en ese juego, es bueno en hacer diagnóstico diferencial. Está hipotetizando a la brava, por intuición, por pura creatividad, fantasía, imaginación, llamarle como queráis, pero ahí no hay un procedimiento lógico, ni deductivo ni inductivo. A ese proceso de preguntarse hacia atrás, eso es abducción. Y para saber, en el juego hay una persona que sabe todas las respuestas. Entonces tú preguntas y te dice sí o no. Y acaban siendo dos pescados que se rompen una pecera y María y Pepe eran dos pescados, ¿vale? Vale, pero en la vida real no tenemos o tenemos pocas herramientas para saber si lo que has hipotetizado es así o no. Y ese es el problema en psicología. Como no tenemos esas pruebas objetivas, pues claro, acaban surgiendo pues un montón de lenguajes, explicaciones, marcos teóricos, enfoques y tal. En medicina, ¿cómo se hace? Se hace lo mismo, pero cada una de las hipótesis tienen ciertas pruebas que te llevan a confirmar o descartar esa hipótesis que tú te has generado, ¿vale? Entonces, como en nuestro mundo no se puede, yo personalmente lo que creo que se debe hacer en la vida real es abrazar el criterio pragmático. El criterio pragmático es lo siguiente. En el caso de la señora, no sabíamos si era sintomatología ansiosa debido a causas psicológicas, entre comillas todo esto, o debida exclusivamente a el tema orgánico, ¿vale? Lo de la bacteria, el tratamiento, eso que comentamos. En el mundo real, el criterio pragmático dice que trates las dos cosas como si las dos cosas existieran. Es decir, no tienes pruebas para afirmar, bueno, la parte orgánica sí, pero muchas veces no. Entonces, esa es mi respuesta a cómo se puede definir la causa. La respuesta es que casi nunca se puede y que entonces hay que abrazar el pragmatismo, aunque sea en clínica. Y lo que funciona, eso debe reinar. Esto es una discusión epistemológica súper rica. A la gente no le gusta a veces el pragmatismo, porque claro, como cada uno vive instalado en su escuela, el pragmatismo dice, ¿qué escuela, amigo? Esto es lo que funcione. Y en medicina, claro, en medicina tú quieres tener razón o quieres ayudar a las personas. Claro, si quieres tener razón, pues estás equivocado de sitio, amigo. Para tener razón, pues están las universidades, los debates, te puedes ir a Engrama a hacer un debatito y tal, pero no tiene ningún sentido ese tipo de actitud, ¿no? Entonces, en la práctica, reina el criterio pragmático con los límites éticos, que eso ya hablaremos, de la bioética. Entonces, esta es mi conclusión. Entonces, y luego, claro, a nivel de investigación hay que tratar siempre de tener esas herramientas que nos permitan validar o no, o descartar esas hipótesis que lanzamos, ¿no? Esa es mi respuesta a esa pregunta, pero es apasionante, está de mis preguntas favoritas y me encanta que me la hagáis y ya iremos poniendo ejemplos concretos de hipótesis, de abducción y de qué pruebas podemos usar para confirmar, ¿vale? 29 minutos, venga. Explicaciones performativas, vale. La pregunta era, ¿cómo influye la hipótesis que se comparte al paciente? Vale, esto es súper interesante también. Esto se usa mucho como argumento para el tema del diagnóstico psiquiátrico. Si diagnosticas a una persona, por ejemplo, a un adulto de TDAH, provocas que esa persona ahora le está sesgando y toda su experiencia ahora está filtrada por ese diagnóstico y entonces a su vez no solo es una explicación, es una intervención. Vale, este fenómeno todo el mundo lo reconoce, pero se usa casi siempre como arma, cuando en realidad es el meollo de todo. O sea, el hecho de que un ser vivo, en función de cómo se explique una cosa, acabe viviendo esa cosa, o que al menos esté mediado por esa explicación, es la hostia.
Y en medicina, por causas históricas también, se desaprovecha esto una y otra vez. Se desaprovecha porque acaba en la causa psicológica. Y el médico especialista, cuando no puede objetivar un proceso anómalo en su órgano, lo que acaba haciendo es derivarlo a psiquiatría. Esto yo lo he visto muchísimo en neurología. Y yo me asombro, alguno traeré de estos chulos de neurología, porque son fenómenos súper chulos, que claro que son psicológicos, pero son neurológicos, pero como las pruebas no permiten objetivar eso, se acaba derivando a psicología cuando el neurólogo se tendría que haber quedado el caso y haberlo estudiado a fondo. Y ahí, porque ahí está la gracia. Pero bueno, esto lo digo porque todo el mundo es sensible con este fenómeno, todo el mundo lo reconoce, todo el mundo sabe que existe, pero solo se usa como para atacar. Por ejemplo, ya os contaré el tema del sistema vestibular, que creo que está alterado en muchos pacientes nuestros con agorafobia, crisis de pánico, de realización, fobia a conducir y a las alturas, entre otras, ¿vale? Cuando yo lo he verbalizado, lo he compartido, no lo comparto mucho, porque la gente, los psicólogos se ponen a la defensiva, se creen que saben tratar la agorafobia y es una hipótesis un poco extraña, ¿no? Porque han estudiado pues que eso es una causa psicológica por asociación, generalización, expongo al paciente y ya está, y mejora. No va de eso la agorafobia, y ya lo defenderé. Cuando yo lo he hecho esto, claro, me dicen, pero si tú le dices al paciente que esto tiene que ver con su inestabilidad, sus mareos, sus vértigos, su sistema vestibular alterado, estás condicionando al paciente para que sienta eso y para que esa experiencia la atribuya a esa causa. Sí, claro. Y hay maneras de evitar eso. Por ejemplo, valorar el sistema vestibular sin decir que estás valorando eso. O darle la explicación de 2 o 3 factores. Aunque siempre es inevitable que aunque tú quieras abrir el marco y darle 2 o 3 factores, que el paciente se quede con uno de ellos. ¿Sí? O sea que en verdad esto es muy difícil de evitar. Pero la gracia de esto es que todo el mundo lo reconoce en el contrario, pero no lo piensa sobre sus explicaciones. Es decir, llevas toda la vida explicando a la persona que lo que siente cuando tiene miedo o evita espacios abiertos. Hay muchos tipos de contextos que pueden provocar esta sintomatología agorafóbica, ¿no? Pero yo digo, llevas toda la vida explicándolo de esa manera y no te has parado a pensar que justamente también tú estás haciendo esto. Insisto, deberíamos dejar de usarlo de forma como un arma, sino falta gente que se obsesione por esta capacidad que tenemos de que el fenómeno cambie hasta cierto punto, porque no podemos provocar todo lo que decimos. O sea, no te voy a decir esto es causa de esto y a partir de eso empiezas a sentir lo otro. No es tan fácil, pero bueno, sí que hay cierta modificación e influencia en los procesos desde la explicación. Pero bueno, creo que hace falta más gente obsesionada con esto porque son procesos los más complejos y los más maravillosos de todos. Pero justamente quedan entre especialidades. Y ahí es donde están los pacientes que sufren más, los más complejos y en realidad los más interesantes de cara al profesional, al que le gusta la investigación o descubrir misterios, por así decirlo, ¿no? Aunque suene mal porque, claro, está sufriendo mucho el paciente, pero ahí están muchos fenómenos, insisto, todas las dimensiones, orgánico, o sea, dimensión orgánica, psicológica, existencial, todo. Pero nosotros pensamos en cachitos, pensamos en órganos, y todo lo que no se pueda explicar bajo una prueba objetiva de anomalía en ese órgano, ponemos la etiqueta funcional, psicológico, trastorno de personalidad, rasgos, tal, y para adelante. Cuando te estás perdiendo en verdad lo más rico. ¿Qué más había puesto aquí? Bueno, básicamente, hay mucho más tela que cortar con esta cuestión. Me parecieron muy interesantes las preguntas. Las he intentado resumir y explicar un poco así por encima. Iremos profundizando. Los siguientes vídeos serán de casos. Intentaré que sean 5 minutos, 7. Os explicaré las viñetas, haré un diagnóstico diferencial, os recomendaré un artículo, un libro, comentaré qué es lo que he tratado de hacer yo con ese paciente o tal. Lo mezclaré con información sobre recursos, sobre cómo funcionan, ¿no?, nuestros recursos, nuestros circuitos, cuestiones así mezcladas para que vayáis conociendo el sistema. Y ya está, creo que no me dejo nada. Espero que haya sido interesante y seguimos. Un abrazo.